Gloria a Dios. Gracias, hermana Emma. A todos, gracias por su fidelidad y en ofrendar para la obra misionera mundial. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo número 6. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo número 6, por favor, y vamos juntos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo número 6. Leemos la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo número 6, en los versículos número 1 en adelante. Vamos juntos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio 6, dice la palabra así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre precioso, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios, para alabarte. Señor, queremos hoy suplicar la asistencia bendita del Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra, que por sí misma es viva y eficaz y poderosa, Señor, ministre profundamente nuestros corazones, Señor. Y Padre, que el mensaje que has puesto en mi corazón, Padre Santo, cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén, Señor, y amén. Ninguno de nosotros, hermanos, ignora lo que está aconteciendo en el mundo entero. El Espíritu Santo está obrando en abundancia de lugares y de países. Se dice que cada 60 segundos una persona viene al conocimiento de la verdad y es salvo. Un gran número de conversiones, de plantaciones de iglesias alrededor del mundo están sucediendo aún en los países cerrados o considerados cerrados al evangelio, es decir, donde no hay libertad de culto. Sin embargo, aunque esto es una realidad la cual nos gozamos y nos alegramos por lo que Dios está haciendo, también es igualmente cierto que mientras Dios sigue salvando por todas las naciones, muchos de los hijos que han crecido en el evangelio están apartándose del Señor. Muchos hogares que fueron constituidos en base al amor que de un hombre y de una mujer así nacidos se juraron, se está desmoronando lentamente y cada día más. De hecho, hermanos, es triste, pero de cada 100 hogares, de cada 100 parejas que llegan a los altares, cualquiera que sea su creencia, 52% se separan durante los primeros 2 años. Y esto es sumamente preocupante,
Porque para que la fe permanezca en la tierra y sea abrazada por toda la humanidad, debe ser impulsada en primer lugar por iglesias que sean bíblicas y cristocéntricas, pero también por un ministerio multigeneracional. Es decir, la familia debe tomar el rol que le corresponde en el plan redentor de Dios. Es por eso, mis hermanos, que el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el rol esencial de la familia en la ejecución del plan redentor de Dios. ¿Qué rol juega la familia? ¿Por qué Dios estableció la familia? Hay tantas preguntas. ¿Vale la pena seguir casado aunque mi casa está en conflicto constantemente? ¿Qué hago frente a esta realidad? La familia no es el invento humano, no es un asunto de los judíos o de los cristianos. La familia es el plan de Dios, y por eso esta juega un rol esencial, hermanos, en la ejecución del plan redentor de Dios. Usted necesita saber por qué su familia es importante para la ejecución del plan redentor de Dios. Por eso hoy vamos a estudiar algunos principios de la teología de la familia para que se cumpla el propósito del Señor. Y quiero, en primer lugar, hermanos, que veamos un vistazo histórico al abandono de la fe. La familia es el plan de Dios. La familia existe antes de que haya pecado. ¿Sabían esto, verdad? Es interesante, pero si usted lee cuidadosamente la Biblia, hermanos, los dos primeros capítulos del Génesis son los dos capítulos sin pecado, y los últimos dos capítulos de la Biblia, de Apocalipsis, hermanos, son los dos capítulos donde no aparece el pecado, sino la victoria final de nuestro Señor. Así que les cuento algo: la familia existe aún antes de que hubiera pecado en la tierra. Por tanto, la destrucción de la familia o el desprecio a la familia no es algo inspirado por el Espíritu Santo, sino que estas son las corrientes de este mundo. Por eso quiero que veamos un vistazo histórico. ¿Cómo, hermano, qué sucede cuando la familia deja su rol o se aparta del plan de Dios? Y vamos a verlo en primer lugar en Europa. Hace 500 años Europa fue, hermanos, la cuna de grandes avivamientos que transformaron los pueblos que existieron por toda Europa. Naciones enteras fueron reformadas, hermanos, por creyentes apasionados que habían regresado a las verdades, como en el caso de Martín Lutero y otros muchos que regresaron a las verdades de solamente la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo. Y todo esto lo hicieron para la gloria del Señor. Eran apasionados. Habían grandes movimientos cristianos, bíblicos, cristocéntricos, como, hermanos, los puritanos, el movimiento de santidad y otros. Y habían un mover de Dios. Misioneros eran enviados, iglesias eran plantadas, se plantaron miles de iglesias, se enviaron miles de misioneros. El mundo nunca más volvió a ser igual desde los grandes avivamientos en Europa. Sin embargo, cuando vemos esta realidad de hace no muchos siglos con la realidad de ahora, por ejemplo, se estima que solamente entre el 1 y el 2% de todos los europeos son cristianos nacidos de nuevo. ¿Qué le parece? En otras palabras, el cristianismo en Europa está a punto de morir. Solo entre el 1 y el 2% de todos los europeos son cristianos nacidos de nuevo. El Islam, de hecho, es la religión predominante en la mayoría de los países prominentes o ciudades prominentes, y hay muy pocos niños y jóvenes cristianos. Las leyes en Europa son de otra manera. Nosotros tuvimos la bendición con mi esposa y nuestra primera hija de ser misioneros en Europa hace algunos años atrás. Y es increíble, las leyes de la Unión Europea son muy distintas. Allá, por ejemplo, nadie puede ser maestro de escuela dominical si no tiene por lo menos un grado mínimo de una licenciatura en teología aprobada por una institución teológica de la Unión Europea. Usted no puede salir por la calle a reclutar niños para llevarlos a la escuela dominical, es imposible. Tiene que tener un permiso de los padres con un abogado que diga que está dispuesto a que sus niños vengan a la escuela bíblica dominical. Es otra cosa totalmente diferente, hermano. Por eso es que
no hay niños. La gente está enfocada en otras cosas. Europa es una de las regiones del mundo más difíciles para dar testimonio del evangelio. La combinación del monstruo de tres cabezas, como le llama Lindsey Brown, que es el secularismo, el pluralismo y el materialismo de Europa, dificulta el testimonio, hermanos, en todo el continente. Recuerdo en una ocasión estaba evangelizando a un hombre en un parque en la ciudad de Madrid. No sé si le he contado esta historia, pero después que le he compartido el evangelio, me mira así con asombro y me dice: ¿de dónde eres? Yo dije: soy del Salvador. Y me dice: claro, en una manera tan burlesca. Me dice: claro, si nosotros no hubiéramos llegado a vuestros países, tío, que aún vivierais en las cavernas. Porque es una bobería creer en Dios. Yo soy Dios, yo decido mi futuro, yo decido lo que quiero. Eso es materialismo, eso es secularismo, eso es, hermanos, el pluralismo que existe en aquellos países. Ahora la pregunta es: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede un continente entero pasar de ese vigor espiritual a la desolación espiritual? ¿Sabe cuál es la respuesta? Los creyentes en Europa perdieron las almas de sus hijos generación tras generación. Nunca tomaron el tiempo para enseñar a sus hijos, nunca hicieron discípulos de Cristo, y por el contrario se enfocaron en el conocimiento, que no es malo, pero no se enfocaron en enseñar a sus hijos. Otro ejemplo triste: en los Estados Unidos de Norteamérica, aquel gran país del cual, hermanos, han salido miles de misioneros. Solo en este momento las Asambleas de Dios, nuestra denominación, tiene cerca de 8,000 misioneros en las naciones, y han sido muchísimos más. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Desde el 1900 el porcentaje de cristianos bíblicos ha ido disminuyendo, y este hombre, Thom Rainer, hermanos, ha hecho un estudio hablando de hasta dónde hemos llegado allá. Pero vean esto: entre los nacidos antes del 1946, el 65% se identificaban como cristianos y fueron capaces de poder decir con claridad, de identificar los principios básicos del evangelio. Los nacidos entre 1946 y 1964, la cifra se redujo al 35%. Solamente podían decir claramente los principios fundamentales del evangelio. Luego, los nacidos entre el 56 y el 76 se redujo al 15%. Vean cómo va declinando el número. Y finalmente, los nacidos entre 1974 y 1994, solo el 4% de la población se identifica como cristiana y había confiado únicamente en Cristo para su salvación. Hablamos de cristianos nacidos de nuevo. Cristianos históricos y religiosos, esa es otra historia. ¿Qué está pasando? Hemos perdido más hijos a manos del mundo que los adultos que se convierten a Cristo Jesús. Y esto debe llamar poderosamente nuestra atención. Y esta, hermanos, es la realidad también de nuestros países en la América Latina. Se estima que para el año 2030 el número de niños y jóvenes en las iglesias evangélicas en la América Latina se va a reducir en 60 puntos porcentuales. Y no tenemos que ir lejos. Pase por ahí, por la casa de la educación, y vea cuántos niños tenemos allí. 5, 7. ¿Dónde están los demás? Esto es preocupante. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí en esta época llamada de los megas? Las mega iglesias, los mega proyectos, las mega lo que sea, las mega agencias misioneras, la época de las mega maratones espiritualmente hablando, de la mega lo que sea. Pero ahora todo es grande, todo el mundo habla de grandeza, de las mega iglesias. Tenemos iglesias en Chennai,
sur de la India, tenemos una sola iglesia con 50,000 miembros. En Seúl, Corea, hay una sola Asamblea de Dios con más de 1,000,000 de personas. En Nigeria hay una sola Asamblea de Dios con 800,000 miembros en una sola iglesia. Esta es la era de los megas, todo es mega. Pero ¿qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con los creyentes? Y hay por lo menos 3 razones que quiero compartir con ustedes. Número 1, hemos dejado de hacer discípulos de Cristo Jesús. ¿Cuántos discípulos está haciendo usted en su casa? ¿Está usted discipulando a sus hijos? Porque la gran comisión, aunque queremos ir a las naciones, queremos orar y queremos enviar y oramos para que el Señor levante misioneros de todas las iglesias y aún de nuestra iglesia. De hecho, la meta es que para el 2025 tenemos que tener un misionero de aquí en las naciones. Así que vayan pensando cómo me ayudan, porque tenemos que enviarlo para el 2025. Y gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿quién lo va a enviar? Si nosotros no formamos discípulos en nuestra casa. En primer lugar, hemos dejado de hacer discípulos de Cristo. En segundo lugar, los padres hemos abandonado el modelo bíblico del discipulado familiar y lo hemos delegado, le hemos transferido la tarea a la maestra o maestro de escuela dominical. De hecho, invertimos en maestros de escuela dominical, los capacitamos para que le enseñe a nuestros hijos, le enseñamos pedagogía, le enseñamos a hacer cualquier cosa, a pintar la cara de los niños. Gloria a Dios por eso, pero esta no es tarea número 1 del maestro de escuela dominical. Esta es tarea de papá y de mamá en casa. En el siglo XVII, les cuento una cosa. Una de las prácticas comunes era la visita de los pastores de la iglesia a los hogares de los miembros, con el fin de evaluar si los padres estaban discipulando a los hijos a través de la práctica regular del culto familiar. Vamos a comenzar a visitar las casas de ustedes. ¿Tiene usted devocional o altar familiar por lo menos una vez a la semana? ¿Cuántos tienen altar o devocional familiar por lo menos una vez a la semana? 4, 5, 6, 7. Gracias, 7. Necesitamos tener un devocional familiar. De otra manera, nuestros hijos llegan de la escuela y ¿qué hacen? Tiran por donde caiga el maletín de los cuadernos, no vuelven a mirarlos más y van corriendo al cuarto porque ahí les espera, ¿qué cosa? La tablet que papá y mamá le compraron, y algunos de estos lo pidieron fiado para variar y lo están pagando por sustos, decimos aquí en El Salvador. ¿Quién pastorea a nuestros hijos? La tablet. Y es increíble, los niños se saben de memoria cada historia de cualquier cosa, de quién es el nuevo rapero, quién es el nuevo influencer, quién es el nuevo lo que sea, pero no conocen la palabra del Señor. ¿Sabe? En el año 1647, los creyentes en Escocia publicaron el directorio para el culto familiar y lo describieron así. Dice: la asamblea requiere y nombra ministros para que hagan búsquedas e investigaciones diligentes, ya sea que haya entre ellos una familia o familias, oigan, que descuidan el deber del culto familiar. Si se encuentra una familia así, la cabeza de familia debe ser amonestado en privado para que corrija su falta. Y en caso de continuar en ello, será grave y tristemente reprendido por el consistorio. Después de la reprensión, si se descubre que todavía descuida el culto familiar, que por su obstinación de persistir en su pecado, sea suspendido y excluido de la cena del Señor hasta que se enmiende. ¿Qué le parece? Esa era una práctica, una directriz que surgió en el 1647 en Escocia.
Ve usted cómo era de importante el culto familiar. Ve usted cómo era de importante el testimonio cristiano. Por eso quiero animarle a todos los que están aquí, a todos los líderes de hogar. Si usted es madre soltera o su esposo está fuera del país, usted tendrá que hacerlo. Pero tiene que tener devocional familiar. Y si usted es joven y solo usted es creyente, tiene que tener un devocional familiar. Es su obligación. Gloria a Dios por el ímpetu de ir a las naciones. Pero ¿quién va a enviar a los que el Señor está llamando? Tiene que levantarse una generación de creyentes. Charles Spurgeon, aquel predicador inglés de los últimos siglos, en el siglo XIX escribió un artículo llamado El tipo de avivamiento que necesitamos. Y él dijo: deseamos profundamente un surgimiento de la religión familiar. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en los días de los puritanos. Pero en estos tiempos malos, cientos de familias de los llamados cristianos no tienen adoración familiar, ni restricciones para los hijos en crecimiento, ni instrucción o disciplina saludable. ¿Cómo podemos, decía él, esperar ver el avance del reino del Señor cuando sus propios discípulos no enseñan su evangelio a sus propios hijos? Oh hombres y mujeres cristianas, sed minuciosos en lo que hacéis, sabéis y enseñáis. Que sus familias sean entrenadas en el temor de Dios y sean ustedes mismos santidad a Jehová. Así permanecerán como una roca en medio de las olas de error e impiedad que azotan a nuestro alrededor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos descuidado? ¿Por qué no hay temor de Dios? Hermanos, es sumamente importante. Y dijimos las razones. Número uno, porque hemos dejado el de ser discípulos. Porque hemos caído en esta condición como Europa, los Estados Unidos, hemos dejado de ser discípulos. Número dos, porque los padres hemos abandonado el modelo bíblico del discipulado familiar y se lo pasamos a los maestros de escuela dominical o al colegio cristiano. Queremos que haya un colegio cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no quiero lidiar con mis hijos por la rebeldía de ellos. Ahí se los mando al maestro de escuela dominical al final, al maestro del colegio al final, para eso le pagamos. No, señor, es tarea de papá y de mamá enseñarle y modelar la fe a sus hijos en casa. Gloria a Dios por los colegios cristianos. Dios nos va a permitir tener uno ahí, justo atrás de ustedes. Pero no es tarea del colegio, es nuestra obligación modelar la fe. En tercer lugar, hemos caído en esto, hermanos, porque hemos sido tan miserables al cerrar nuestros ojos a la realidad de que nuestros hijos se pierden y se condenan en el infierno. ¿Sabe cuál era la queja de Dios contra el sacerdote Elí? ¿Se acuerdan? En 1 de Samuel 3. ¿Qué le pasó? No corrigió a sus hijos, aunque yo le hice saber que sus hijos andaban en pecado, no lo corrigió. Y le dice: tú has hollado mis ofrendas, has pisoteado mis ofrendas y además honraste a tus hijos antes que a mí. El mismo pecado de los hijos de Elí. Licenciosos totalmente con nuestros hijos. Yo estaba hablando de esto el viernes en una radio, que tuve el privilegio de hablar sobre este tema. Totalmente licencioso. Lo único que escuchamos es: hijos, yo oigo que los vecinos hablan de ustedes. Esto lo digo yo, no dice la Biblia. Tal vez en las mujeres chambrosas, hijos, que andan hablando. Tengan cuidado porque esas viejas son chambrosas. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Pero eso intuyo de la lectura. Porque le dice: mire, oigo yo unos malos decires por ahí. Sean cuidadosos. Pero él, siendo el sumo sacerdote y juez de la nación, él tenía la obligación de cuidar la santidad de su casa, la santidad del templo del Señor. ¿Y sabe lo que hacían los hijos de Elí? Se acostaban con las hermanitas que llegaban al templo. Comían lo mejor de las ofrendas. Y eran ingobernables. Los jueces les decían algo, los demás sacerdotes decían: no, nosotros somos los hijos del sumo sacerdote. Y amenazaban a los que trataban de reprenderlos. ¿No es cierto que hay hermanos que dicen eso?
Ay, hermano, en lugar que vaya a pecar el cipote por allá, mejor que peque aquí en la casa. Ayer nada menos, estaba con mi esposa comiendo algo y llegó un señor y nos dijo esa misma cuento. Cuando ya el cipote llegó a la edad de beberse sus cervecitas, yo le dije: hijo, no te doy permiso que tomes fuera de la casa, pero te voy a dar permiso que tomes conmigo. Así que ahora, dice el Señor, nos vamos al estadio y compramos un balde de cerveza y la bebemos juntos ahí, papá e hijo. Sin embargo, en medio de la plática nos estaba aconsejando: hay que orar por los niños porque el Señor siempre tiene misericordia, hay que orar. Y yo, en mi mente, ¿cómo es posible? Hay otros que han adecuado el cuarto para que la niña peque bonito aquí. Claro, no decimos eso, ¿verdad? Pero para que no se ande por ahí, entonces le hacemos un cuartito para que esté bien. Hermanos, eso es lo que ha pasado. Una de las cosas que le dolió a Dios es que Elí, siendo sumo sacerdote, ministro del Señor, juez, no le importó que sus hijos iban a ir al infierno por su conducta, y además no le importó, hermanos, el hecho de que el sacerdocio estaba condicionado a la santidad. El sumo sacerdote tenía que ponerse un sticker, una letra aquí que decía santidad a Jehová, y él lo sabía, hermanos, que para que sus hijos heredaran el sacerdocio tenían que ser santos para Jehová. No le importó el ministerio, no le importó el alma de sus propios hijos, y fue profundamente licencioso. Hermanos, ese es el problema. Ahora, quiero que veamos entonces cómo, hermanos, comprender el rol de la familia en el plan redentor de Dios. ¿Cuál es la relación bíblica entre la institución de la familia y la gran comisión? Todos sabemos, hermanos, lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Vaya conmigo rápidamente a Génesis 1:26, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A lo largo de las escrituras, hermanos, Dios vincula claramente su plan para el mundo con la familia. Dios ha creado, de hecho, dos instituciones esenciales para hacer avanzar su reino. Número uno es la familia. Antes que hubo iglesia, hubo familia. Dios creó la familia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios creó la familia. La familia es el instrumento, es el aliado de Dios. Y la segunda institución es la iglesia local. La iglesia tiene el poder y la familia forma a los discípulos. Cuando Pablo reclutó a Timoteo, Timoteo ya era un creyente firme. ¿Quién le enseñó la fe a Timoteo? ¿Se acuerdan? La abuelita y la madre. Entonces Pablo lo que hizo fue formarlo para el ministerio. Pero la fe se forma en la casa. En la Biblia, Dios asigna a cada uno de estos, a la familia y a la iglesia, su propia responsabilidad. Luego tenemos aquí lo que llamamos el primer mandamiento o mandato cultural: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Desde el principio, hermanos, Dios nos dice lo que quiere. ¿Qué es lo que Dios desea? Que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, que toda la gente le adore, que todos vivan para su gloria. Por eso Dios hizo un plan y tiene 4 elementos fundamentales. Número 1, el matrimonio. La cultura actual dice: no es necesario casarse, si al final lo que importa es el amor. Otros dicen: ¿para qué me caso? Si como que una maldición me cae, como que la sal me llega. Me caso y peleo más casado, así que mejor no. Lo que importa es el amor. Había en un país en la Unión Europea, cuando vivíamos allá, que decía, basado en eso, de que el amor es lo que vale. No importa a quién ame, que estaban procurando pasar una nueva ley para que los padres se casaran con los hijos, porque si se enamoran, ¿y qué vamos a hacer? Si el corazón nadie lo manda, hermano.
Hermano, no es cierto. El matrimonio es sagrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Tan sagrado es que la primera boda, si le queremos llamar así, ¿quién estuvo presente allí en la primera boda? Dios en el huerto del Edén. El Señor estuvo ahí. En el Nuevo Testamento, Cristo estuvo ahí para la boda. El matrimonio es sagrado. El que fulano y mengano no les vaya bien no es problema de Dios. Eso no significa que Dios falló en su plan. El que alguien viva como perro y gato metido en un costal no significa que Dios fracasó en su plan. El fracaso del hombre y de la mujer que no quieren doblegarse. Se dice que el problema número uno en las parejas es el orgullo, porque los dos quieren mandar. No, es que aquí yo mando, no, pero es que yo soy. Y dime que te diré, es la causa número uno de los problemas. Entonces, el plan de Dios para el mandato cultural de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, es número uno del matrimonio. Así que usted alégrese, si usted, hermano, está casado, alégrese. Señor, gracias. Si usted no se ha casado, cásese. Y si usted no tiene novia, busque. En el tiempo del Señor, por supuesto, ¿verdad? No salga mañana a poner el anuncio, se busca novia, no, ore al Señor. Porque no sea que usted se enamore de una filistea, hermano, de una Dalila que le corte la razón del poder y ahí va a quedar mal, va a terminar ciego como Sansón. Ore. Señor, quiero casarme porque quiero formar una familia que te glorifique a ti. Cuando yo era misionero entre los Achí en Baja Verapaz, para mí era chocante porque la edad de casarse entre los Achí es de 12 años para las niñas y de 15 para los hombres. Entonces, cuando llegaban a mí por consejería para casarme, decía, pastor, vine para casarme. Yo decía, el gran poder de Cristo, pero si esta niña tiene 12, 11. Y la primera pregunta mía era, ¿y por qué se quieren casar? Y la respuesta número uno era, pastor, porque la necesidad es grande. Necesidad de quien me lave, de quien me planche, de quien me cocine y de sexo. Nadie debe casarse por la necesidad. Nadie debe casarse para ser feliz. ¿Por qué me quiero casar? Porque quiero ser feliz. Si usted, señorita, alguien la está cotejando, hágale esa pregunta. Y mira, Juan, ¿y por qué te quieres casar conmigo? Es que quiero ser feliz. Córtelo inmediatamente, ese no sirve para casarse con usted. ¿Sabe por qué? Porque nadie se tiene que casar para ser feliz. Porque la felicidad no puede ser el resultado de Juan Pérez, porque Juan Pérez cambiará mañana, se lo aseguro. De pronto se le van a caer los dientes, hijo, y le va a quedar como la casetera así. Se va a quedar sin pelo. El primer día que se case, cuando ya duerman juntos, va a descubrir que tiene los calcetines rotos y va a descubrir el olor a queso seco. Entonces dice, ¡ih! Pero como la felicidad no depende de esas cosas, por eso si alguien se casa pensando en ser feliz, olvídese. Se casa porque es plenamente feliz, porque Cristo es el centro de su vida y está dispuesto a seguir el proyecto de Dios, que es el matrimonio. Por eso si va con una visión como esta, no importa lo que suceda, caminará hasta el final. El segundo elemento es la multiplicación, tener hijos. Ese es el deseo de Dios, que tengamos hijos. Dios desea eso, por eso dice multiplíquense. Yo sé que los millennials, son términos que no quieren oír, porque todo el mundo ahora piensa, no necesito ni mujer ni hijos, mucho menos hijos. Muchos lloran, que quieren leche, que hay que pagarle la escuela, que el uniforme. Eso es parte de la vida. Eso es parte de formar la próxima generación. El tercer elemento es una misión multigeneracional. Dios desea que su plan se extienda a través de las generaciones. El plan de Dios no solamente para Abraham, es para todos los creyentes. Así que mis hijos tienen que ser creyentes, sus hijos tienen que ser creyentes, los nietos tienen que ser creyentes, todas las generaciones. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 15, y yo hago misericordia hasta con 1000 generaciones de los que me aman y obedecen mi nombre.
nombre, pero maldigo hasta la cuarta generación de los rebeldes. Yo quiero la bendición para mi descendencia de aquí a 1000 generaciones. ¿Cuánto la quieren, hermano? Y el último elemento es el discipulado familiar. Tenemos que discipular a nuestros hijos. La misión de Dios para Abraham, tengo que correr para terminar. La misión de Dios para Abraham, hermanos, en Génesis 18, 19, porque yo he escogido, dice en la traducción, palabra de Dios para todos, porque yo he escogido para que enseñe, es decir, disipule a sus hijos y a su casa a vivir de manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo bueno y lo justo. Si les enseña así, entonces yo el Señor le daré a Abraham lo que le he prometido. Fijémonos en para que enseñe, es decir, disipule a sus hijos y a su casa a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Ese es el propósito. En el contexto era la visitación de los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Y dice el Señor, ¿habré de destruir yo la ciudad sin decirle a Abraham, mi amigo, este plan que tengo? Porque yo sé que cuando él tenga hijos, él le va a enseñar la palabra. Hermanos, la misión de Dios para Abraham era, ¿qué cosa entonces? Bendecirlo a él para que a través de él fueran benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Por eso en Génesis 12, 1 al 3 le dice, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dígalo conmigo, y a través de mí serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el plan de Dios. En esencia, lo que Dios está diciendo es, voy a llenar la tierra con adoración, y tu trabajo es hacer de tu familia un centro de discipulado. Tu trabajo es impresionar los corazones de tus hijos y de tu familia con amor para mí. Si usted faltara hoy, sus hijos estarán en la fe mañana cuando lo entierren. Ay, gracias a Dios que no tengo que ir a la iglesia. ¿Ha impresionado usted el corazón de sus hijos de tal manera que ellos quieran ser parte del proyecto de Dios? El gran mandamiento en el contexto de la familia y del plan de Dios para el mundo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo capítulo 22, versículos número 25. Mateo 22, 25. Lea conmigo la palabra, estamos contra el tiempo, lo sé, pero vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo número 25. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después que de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ama al Señor con todas tus fuerzas. Nada es más importante que conocer y amar a Dios y darlo a conocer a la próxima generación, especialmente o en primer lugar a nuestros hijos. ¿Cómo debo cumplir este mandamiento de amar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo obedecer el gran mandamiento? Hermanos, el corazón del gran mandamiento es el discipulado familiar. Y los padres somos los principales entrenadores espirituales de nuestros hijos.
no delegue usted la tarea en la hermana o en el hermano. Gracias a todos los maestros y maestras y discipuladores, pero no es tarea de ellos. ¿Cómo modelar y transmitir el amor de Dios a mis hijos siendo que tengo mis propias batallas? Porque esa es una cosa seria. Los psicólogos nos dicen, mire, sus hijos son el reflejo de lo que ustedes en casa. Así que si usted es medio agrio, sus hijos lo serán. ¿Se han dado cuenta, verdad? Si usted grita, sus hijos también gritarán. ¿Cómo hacerlo? Y muchas veces eso nos inhibe y decimos, ay Dios mío, pero pues sí, mejor me hago el suizo, me voy por allá y no le enseño la Biblia. En primer lugar, todos estamos en el proceso de santificación progresiva. En segundo lugar, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos, no puede ser opacado por algo que simplemente yo estoy pasando. El Señor está obrando. Dios quiere obrar en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es hablar las palabras. Dice Deuteronomio 6:7, habla estas cosas cuando estés en casa. La única manera, hermano, de corregir es enseñando la palabra del Señor, porque no enseño para mis hijos solamente, enseño para mí. Dios nos habla a nosotros también, aunque no estemos, hermano, haciéndolo mejor como padre. ¿No es cierto? ¿Cuánto Dios les está hablando a través de la lectura que estamos llevando todos los días? Dios nos está hablando. No vamos a esperar ser perfectos para leer la Biblia. Dios nos va a perfeccionar a través. Por eso el culto familiar es un momento en el que la familia se reúne para orar, para leer la Escritura y para recibir un estímulo espiritual. La iglesia de los Hechos tuvo esta visión. ¿Qué dice Hechos 2:38 al 39? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Tú, tus hijos y el mundo es el movimiento del Señor. El evangelio es para mí, para mis hijos, para los que están lejos y para los que el Señor habrá de llamar. ¿Esto cómo se llama? Movimiento generacional. Dios quiere salvar a todas las generaciones. La realidad, hermanos, es que tenemos muchos hombres y mujeres cristianos bien intencionados que se entregan de alma y en espíritu para ayudar y dirigir los programas de la iglesia. Sin embargo, hermanos, no tienen tiempo para sus hijos en casa, para por lo menos leerle la palabra del Señor. ¿Qué hacer? Concéntrese en el ministerio en casa. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos, en esta exhortación para discipular a nuestros hijos? ¿Quiere leer conmigo Efesios capítulo 6, versículo 4, por favor? Efesios 6, 4. Vamos a terminar en poco. Efesios 6, 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No debemos exasperar a nuestros hijos. Exasperar es desesperar con profunda ira en el corazón. ¿Cuál es la fórmula para no desesperar a nuestros hijos? Dos cosas: disciplina e instrucción. Esto es discipulado. Tenemos la obligación de discipular a nuestros hijos. La disciplina es la capacitación, se refiere al ejercicio espiritual, a la práctica de la fe. Nuestros hijos nos deben ver orar. ¿Qué se levanta usted a hacer? Al Face, porque la Tomasa está allá al otro lado y allá hay 10 horas adelante, así que voy a ver qué publicó. No, capaz que hay un gallo, hay que ver que de dónde apareció el gallo. Necesitamos estar en la palabra. Nuestros hijos nos tienen que ver orar. Le pregunto, si yo le tuviera que preguntar a sus hijos, ¿qué hace usted de la mañanita tan pronto se levanta? ¿Qué cree que sus hijos me dirían? Porque los niños son sumamente sinceros. ¿Qué me dirían sus hijos? Ay, pastor, fíjese que... Los niños nos tienen que ver adorando, orando, leyendo la palabra, testificando. El segundo elemento es, hermanos, la instrucción. Y esto se refiere a las palabras que los papás les dicen a sus hijos.
la instrucción, la enseñanza de la palabra. Conocen sus hijos las doctrinas bíblicas. Conocen sus hijos qué cosa es el pecado. O conocen solo a Winnie Pooh. Si queremos ver, hermanos, maximizar el impacto de un hombre en el mundo, debemos maximizar el impacto en casa. Si queremos ir a las naciones, tenemos que maximizar el impacto en casa. Que sus hijos estén plenamente convencidos de que el evangelio es la verdad del Señor, es la verdad de Dios. Escojan a quien quiere servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero terminar con esto. 7 aplicaciones prácticas. Número 1, la familia es el diseño y la creación de Dios. No acepte otra cosa que no sea el diseño de un hombre y una mujer así nacidos que se casan en base al amor y con el propósito de la exaltación a Dios. Y si usted está pensando porque el príncipe azul realmente le salió un sapo apestoso y espantoso, entonces lo deja, no lo deje. Busque al Señor. Busque al Señor. Clame al Señor. Ore al Señor. Sirva al Señor. Ese es el consejo de Pablo. Dice, si alguien se casa con una persona o alguien tiene un cónyuge inconverso, no lo deje. Modele la fe, viva en la fe. Y si usted está pensando disolver su matrimonio, hermano, no lo haga, porque irá en contra de la voluntad del Señor, porque el matrimonio es el diseño de Dios. Número 2, la familia es el mejor aliado de Dios para la ejecución del plan redentor en todas las naciones. Dios cuenta con su familia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios cuenta con su familia y con la mía. Dios cuenta con nuestra familia. Dios no va a ir a traer los inconversos para que salgan a evangelizar y sean pastores y envíen misioneros. Dios cuenta con familias cristianas, con gente que tiene temor del Señor. 3, debemos pelear la batalla por la familia. ¿Sabe usted que la familia está bajo el ataque de Satanás? ¿Cuántos sabían eso? No, es que él es el pleitista, ella es la pleitista. Ajá, ¿y qué dice usted del diablo que está dispuesto a destruir a su hogar y a arrastrarlo a usted? No subestime la obra de Satanás, no lo haga. El diablo no le gusta a la familia, ¿sabía usted eso? Porque él sabe que una familia bíblica, cristocéntrica será, hermanos, la cuna de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. 4, debemos aceptar nuestro pecado. Hemos descuidado a la familia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hemos descuidado a la familia. Muchas veces lo hemos hecho en nombre de que tengan una mejor vida, una mejor universidad, una mejor educación. Lo hemos descuidado. Tenemos que decirle, Señor, perdónenos. Número 5, la otra aplicación. Maridos, es nuestra obligación pastorear a nuestra familia. No deje que la televisión o la radio o el internet pastoree a sus hijos. Mucho menos deje que el diácono de la iglesia o el pastor de la iglesia pastoree a su esposa. Usted y yo somos obligados a ser los líderes espirituales de nuestra familia. En la iglesia le ayudamos a salir adelante, pero es usted. Estamos dispuestos a ayudarle. Si usted me dice, hermano, es que esta vieja está muy fea, yo no puedo hacer nada. Para nada, pero si me dice, hermano, mire, aquí hay un problema, entonces vamos a identificar el problema con la ayuda del Señor. Pero usted me dice, hermano, es que yo no me casé con un hombre tan feo. Pues yo le hubiera recomendado lentes antes, pero como no lo conocía, ¿verdad? Pero ahora ya no se puede hacer nada. Vamos a orar que el Espíritu Santo transforme el corazón de la gente. Eso es lo que podemos hacer. Estamos obligados a pastorear. Número 6, si nos apasiona ver el avance del evangelio del reino de Dios, comencemos a volver nuestro corazón hacia nuestra casa. ¿Sabe lo que decía Charles Spurgeon? Decía, para ver avanzar el reino de nuestro Señor, el ministerio debe empezar en casa. Y en último, debemos comenzar el ministerio en este mundo haciendo discípulos de los miembros de nuestra familia. Que nuestros hijos sean discípulos de Cristo por testimonio de papá y de mamá.
Y no vamos a esperar hasta que venga un evangelista muy talentoso para trabajar con niños, una maestra súper talentosa, a que entonces vengan a Cristo. Tienen que venir a Cristo con nosotros, con papá y con mamá. ¿Qué le parece? Quiero invitar a mis hermanos del Ministerio de la Familia a estar de pie, por favor, porque quiero que terminemos orando. Estos hermanos que están de pie están aquí para ayudarnos. ¿Está usted atravesando un problema en su familia? Sepa que ellos también lo enfrentaron, pero el Señor les ayudó. Acérquese a cualquiera de nosotros, y voy a invitar a hermana Leonora y hermana Sonia también a estar de pie, porque aquí estamos para ayudarle a usted.